Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres excelentemente bien. Soy Eli Evangelista y en esta ocasión quiero compartir un hecho que ha sido inspiración para películas de amor y pasión. No obstante, hoy lo analizaremos desde la perspectiva de la toma de decisiones. En este sentido surgen varios cuestionamientos. La primera pregunta está relacionada con cuál o cuáles son las situaciones en las que se identifican problemas con oportunidad de solución. Otro cuestionamiento también puede ser cuál o cuáles técnicas cualitativas de toma de decisiones aplicarías para este hecho. Pues bien, cuéntame qué piensas en el apartado de comentarios. Y bien, el caso que te presento el día de hoy es Un sueño sobre hielo. Este evento ha impactado a muchos y me permitiré leer el extracto documentado por Gallardo Hernández en 2012. En la cajita de descripción te comparto la referencia. Con 267 metros de largo, 28 metros de ancho, 11 pisos, 46.328 toneladas de peso y capacidad para 3.547 pasajeros, el RMS Titanic era hasta 1912 el objetivo móvil más grande construido por el hombre. El 11 de abril de ese año, con 2.200 pasajeros, el navío partió en su primer viaje del puerto inglés Southampton, después de dos escalas, una en el puerto francés de Cherbourg y otro en los muelles irlandeses de Queenstown. Enfiló por el Atlántico Norte con destino a New York. Le decían el inundible, pero la noche del 14 de abril un descomunal iceberg abrió una herida en el costado derecho del casco que comenzó a tragar agua hasta sumergir completamente al coloso en 2 horas y 40 minutos. El hundimiento del Titanic conmocionó al mundo entero. El barco más poderoso había naufragado, lo que convirtió al Titanic en un símbolo de la soberbia humana. Hoy se sabe que la tragedia pudo haberse evitado si el capitán, que pretendía batir récord del cruce del Atlántico, hubiera escuchado las advertencias y ordenado reducir la velocidad de la marcha. Su decisión costó 2.109 vidas humanas. Pero ¿quién era el capitán Edward John Smith? ¿Y qué fue lo que llevó a un hombre con tanta responsabilidad a cometer errores fatales? El capitán Edward John Smith, de 62 años, era el comandante más antiguo y prestigioso de la White Star y posiblemente el que mayor experiencia tenía en las rutas del Atlántico septentrional. Tenía 38 años de experiencia con la compañía y había estado al mando de Adriatic y del Olympic, el gemelo del Titanic. Era el comandante mejor pagado de la época, pues ganaba 1.250 libras esterlinas anuales, mientras que la mayoría de los capitanes ganaban cerca de 600 libras. El presidente de la White Star Line, Bruce Ismay, había pedido específicamente a Smith que asumiera el mando del Titanic en su viaje inaugural a través del Atlántico. Nacido en el seno de una familia muy humilde, Edward John Smith se embarcó a los 13 años, 1869, como aprendiz y en 1880 ya era cuarto oficial. En 1886 se une a la White Star Line como primer oficial en mercantes y buques de línea en rutas a Australia y Nueva York. Ya para 1887, un año después, se hacía capitán del RMS Republic. Entre 1895 y 1904 es capitán del RMS Majestic y transporta tropas para la guerra de los Boers, ganándose un reconocimiento del gobierno inglés como comandante honorario en reserva de la Armada Británica. En 1898, a la edad de 48 años, se casa con Sarah Eleanor y tienen una hija a la que llamaron Helen Melville Smith. En 1907 asumió el mando del RMS Adriatic y se hizo muy popular y mediático en la prensa especializada inglesa.
dando muchas entrevistas por su carrera sin incidentes hasta entonces y conociéndosele como el capitán más seguro y más experimentado de la White Star Line. En 1911 asume el mando de un nuevo transatlántico, RMS Olympic, el primero de 3 barcos de gran calado que se iban a construir. En su quinto viaje, el Olympic choca cerca de la isla de Grace con su buque de guerra, el HSM Hugh, que le ocasiona una perforación en la línea de flotación a popa. Los juicios legales determinaron la culpabilidad del oficial al mando del HMS Hugh por no guardar la suficiente distancia entre ambos buques. Cuando Smith fue entrevistado por los periodistas tratando de cuidar la imagen de la compañía, declaró: "Yo no puedo imaginar ninguna condición por la cual un barco actual pueda hundirse. Yo no puedo concebir que algo vital pueda ocurrirle a este buque. Las construcciones modernas van más allá que eso". Cuando realizaba el último viaje de retorno con el Olympic y ya había sido llamado para dirigir el Titanic, a fines de marzo de 1912, un amigo de confianza de Smith le hizo llamar su atención por la escasa cantidad de botes que transportaba el RMS Olympic. Comentó confidencialmente que el RMS Titanic tenía el mismo problema y que la política de la compañía era ahorrar dinero en ese punto más que hacer que el buque fuera seguro en caso de accidente. No obstante, el mismo Smith opinaba que debía de haber botes para todos. Manifestó además que después de llevar al Titanic a New York, él iba a acogerse al retiro para disfrutar de su hija de 13 años. El 10 de abril, justo al mediodía, el Titanic toca su silbato 3 veces y Smith ordena soltar amarras para iniciar el recorrido. El viaje del Titanic transcurrió sin incidentes. Sin embargo, el 12 de abril se comenzaron a recibir mensajes telegráficos que anunciaban grandes concentraciones de hielo en la ruta. Smith fue informado de al menos 6 mensajes en el mismo tenor y en consideración al peligro latente ordenó una ruta 16 millas más al sur para bordear la zona de peligro. Durante el domingo 14 de abril, el telégrafo se descompuso, lo que obligó a los operadores Phillips y Bright a estar reparándolo durante 7 horas. Cuando al fin funcionó, los mensajes de iceberg se habían acumulado junto con los pasajeros que deseaban además enviar sus mensajes, lo que tenía irritado a Phillips. Según fuentes no plenamente confirmadas, el capitán Smith mantuvo una entrevista con Bruce Ismay en el salón de fumadores de primera clase. Ismay era el presidente de la compañía y por consideración Smith le mostró los mensajes de hielo y le comentó que reduciría la velocidad del transatlántico de 22 a 20 nudos. Sin embargo, Bruce Ismay ejerció coerción sobre Smith para que mantuviese la velocidad. Cuando a las 20:55 Smith apareció en el puente, estaba el segundo oficial Laylore al mando, y este le comentó del estado del mar, haciéndole ver que en esas condiciones el avistamiento de témpanos iba a ser más difícil. Smith replicó diciendo que confiaba que gracias al cielo estrellado el hielo fuese avistado a tiempo y ordenó redoblar la guardia. A las 21:20 Smith dijo antes de retirarse a su camarote que ante cualquier duda se le llamase de inmediato. A las 22 horas Layrole fue relevado por el primer oficial Murdoch y le fueron retransmitidas las instrucciones del capitán. El SS Californiano, un pequeño barco de pasajeros que estaba más adelante del Titanic, estaba detenido por témpanos y quiso informar al Titanic de su presencia, pero Phillips, irritado, ordenó callar el informe del californiano justo cuando iba a dar cuenta exacta de un gran iceberg en la ruta del Titanic. Además, Phillips no entregó los partes acumulados al puente. Frustrado, el operador telegráfico del californiano no intentó comunicarse más con el Titanic y a eso de las 22 horas apagó el equipo y se retiró a dormir.
A las 23:38 se divisa un iceberg al frente, justo a proa. Murdoch ordenó viraje cerrado a babor y marcha atrás. A las 23:40 el Titanic esquiva el iceberg por estrecho margen, pero le pasa por el costado, abriendo el casco bajo la línea de flotación a estribor y el bajo fondo. El barco comienza a hundirse. El capitán Smith se presenta al puente e inquiere información. ¿Con qué hemos chocado? Un iceberg, señor, responde Murdoch, y le informa todas las maniobras realizadas. Cierran las compuertas estancas, ordena Smith, presintiendo lo peor. Murdoch le responde que ya se había hecho. Ordena parar las máquinas e inmediatamente llama al constructor del Titanic, Thomas Andrews, para hacer una inspección del barco. Después de la inspección, se reúnen en el puente y Thomas Andrews, con el plano al frente, da la terrible noticia. Nos hundiremos en 1 hora, 2 como mucho. Smith y sus oficiales se quedan de una sola pieza ante la revelación de Andrews. Smith se dirige al oficial Murdoch y ordena preparar los botes. De este momento en adelante, el capitán Smith empieza a perder el control de la situación gradualmente. Las aritméticas le dicen al veterano capitán que solo podrán salvarse entre 900 y 1100 personas a lo más, e instruye al Airolder que se dé preferencia a mujeres y niños. Reúne sus oficiales y ordena que se despierte a los pasajeros y que suban a cubierta. Indica además que no se dará la alarma general por temor al pánico. A continuación, se dirige a la cabina del telégrafo y ordena el envío de una señal de socorro al telegrafista Philip usando las siglas SOS. Philip y su ayudante quedan estupefactos y Smith dice: creo que así hay que hacerlo en estos casos. Los botes se colocan en la borda y a las 0:30 comienza el llenado. Muchos botes son ineficientemente ocupados, en algunos incluso se deja subir a hombres. Aparentemente no hay control en esta situación y Smith no parece tener conocimiento de ello. Por otro lado, los pasajeros de tercera clase encuentran que los accesos a los pasillos superiores están cerrados con rejas y llave. Muchos de ellos tienen que subir por lugares inadecuados. No más del 50% logró su objetivo. El SS californiano estaba a aproximadamente 10 millas del lugar y algunos oficiales del Titanic creyeron ver señales luminosas de este y tuvieron la esperanza de que el navío respondiera a las luces de respuesta, pero nada sucedió. Smith ordenó al cuarto oficial que trajera los cohetes de emergencia al puente, con la esperanza de atraer la atención de este. En efecto, desde el californiano se observaron los flash blancos, pero el capitán Stonelord pensó que eran señales de la compañía y no mostró mayor interés. Smith ordena a las 0:45 que se traigan los cohetes de emergencia desde la popa y se comiencen a lanzar. Muchos sobrevivientes afirman que Smith nunca demostró nerviosismo o algún descontrol de la situación. Muchos lo vieron con un megáfono en mano dando instrucciones a viva voz. Desde la cabina del telégrafo recibió la noticia que el buque más cercano a ellos era el RMS Carpathia y que estaba ya en ruta, pero demoraría unas 4 horas en llegar. Testigos afirman que Smith, al recibir esta noticia, entró en estado de shock. Ordenó al Airolder sacar las armas del armario de oficiales y entregarlas a los que tenían a cargo los botes, con la instrucción de disparar si la situación se hacía insostenible. A la 1:45 estaban todos los botes en el agua y Smith, al percatarse de que casi la mayoría estaba con menos de un 40% de ocupación, comenzó a llamar con megáfono el retorno de ellos para embarcar más pasajeros. No hubo respuesta. A las 2 el puente estaba a ras del agua y se lanzó el último cohete. A las 2:20 el Titanic se hundió.
Muchas versiones circularon en torno a los últimos momentos de Smith. Existen testimonios de que las personas que estaban cerca del plegable B vieron a Smith con un niño en uno de sus brazos nadar cerca de este. Otras versiones coincidentes indican que Smith se encerró en la timonera y se pegó un tiro en la cabeza, y otras de testimonios singulares indican que Smith estuvo nadando y gritando: "Sed ingleses, sed valientes". Edward John Smith era muy querido por su tripulación y oficiales, quienes le admiraban y respetaban. Tenía una mezcla de caballerosidad y autoridad muy especial, casi paternalista, que ocultaba bajo la apariencia seria de un viejo lobo de mar. Su rigor por la disciplina estaba matizado con una sonrisa amable. Era un líder para sus hombres. Pasajeros y aristócratas hablaban muy bien de su persona, y los niños le llamaban cariñosamente Capitán E.J. por su bondad hacia ellos. Nunca corría riesgos innecesarios y se conducía inteligentemente en las conversaciones durante la cena con invitados. La historia del Titanic es una de las leyendas que muestra más claramente la ceguera que puede llegar a generar la soberbia, el exceso de confianza y la falacia del control sobre los factores del entorno. En aguas tranquilas, todos los barcos tienen un buen capitán. Hemos llegado al final y espero que esta historia te traiga reflexiones sobre la importancia de la toma de decisiones y sobre todo con contextos que están llenos de ambigüedad, complejidad y pues que prácticamente tienen muchas variables que pueden incidir para que se llegue a un buen puerto. Espero te sea de utilidad. Déjame tus comentarios. ¿Qué opinas? Nos vemos hasta la próxima.